¿Ahí ven? Sí. Estoy intentando de que esto proyecte. Ahí. Sí, ahí está la pantalla completa. Ya. Ustedes me dicen cuándo comenzamos. Listo. Entonces, yo pregunto, ya está grabando, ¿cierto? Sí, ya está grabando. Ok. Bueno, entonces, le doy una bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan. Este es nuestro evento Vértigo a la Existencia. Es organizado por el Semillero de Investigación de la Universidad del Atlántico, del programa de filosofía. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es invitar a distintos ponentes nacionales o internacionales que hablen de las tres líneas de investigación de nuestro semillero, que es existencialismo, hermenéutica y fenomenología. Hoy contamos con un invitado muy especial, que es el doctor José Pedro Cornejo. Él es doctor por la Universidad de Friburgo, experto en Heidegger, y tiene una particularidad, que además de ser un estudioso, también hace contenido digital, es youtuber, tiene el canal El Fuego de Prometeo, y bueno, yo en lo personal he aprovechado algunos de sus videos para que mis estudiantes puedan verlos, y esta nueva forma, ¿no?, de hacer filosofía es muy importante, porque si en algún momento la novedad era hacer literatura, por medio de hacer filosofía y literatura, en estos nuevos tiempos que los influencers, son de todos, porque no de influencers filosóficos. O sea, qué oportuno, ¿no?, para estos tiempos de virtualización. Entonces, eh, también en este evento se usó como inicio de clase inaugural para las materias de Historia de la Filosofía Contemporánea y Sartre y la Fenomenología, que espero que eh, mis estudiantes estén por ahí. Les doy la bienvenida. Yo voy a ser su profesor, aprovecho para presentarme. Y bueno, no siendo más, le damos la palabra al profesor José Pedro para que inicie con su presentación. Bienvenido y nuevamente muchas gracias por darnos un poco de su tiempo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. De verdad, agradezco muchísimo la invitación. A mí me agradó muchísimo recibir esta invitación, sobre todo teniendo en cuenta que es una charla que tiene que ver con motivar la investigación, y sobre todo con motivar a quienes quieren de una u otra forma asumir la tarea de poder enfrentarse a los contenidos, intentando generar un aporte, ¿no es cierto? No solamente aprender porque hay que aprender, que eso de todas maneras que sí, pero esto además teniendo la idea de poder colaborar, ¿no es cierto? Que a mí me parece que es una cuestión importantísima en todas las ciencias, eh, sobre todo, ¿no es cierto? Hoy en las ciencias naturales, en la física, uno como que da por sentado que la actividad científica tiene que ver con la producción. Sin embargo, en las humanidades eso a veces queda como un poco eh, como atrás mano, y me parece muy, muy interesante que nosotros podamos también empezar a tener un espíritu que pueda recorrer un sendero de esas características. Bueno, vamos a lo que nos toca. Yo les advierto, primero quiero hacer una advertencia, que la presentación que voy a hacer no es un tema fácil, ¿ya? Sino que es un tema que es bien complicado. Yo les prometo, sí, que voy a poner todo de mi parte para que esto se entienda lo más sencillamente posible. Y es que Heidegger es un tipo que, bueno, el filósofo más influyente del siglo XX, diría yo, quizás junto con Wittgenstein,
y de ahí me parece que no hay otros filósofos que hayan logrado tener un nivel de influencia tan importante como el que tuvo Heidegger. Sobre todo porque su... Hola, disculpa. ¿Sí? Si no desactivan el bolígrafo, la gente puede rayar y Ah, se puede ver alterado el orden de la reunión. Ahí acaban eso de tiene rayar. que verlo el host. Yo no sé cómo se hace. Sí, no sé si el profesor Arturo. Sí, Profe, tiene que, a ver, Alguien está rayando. tienen que, hay una opción cuando usted comparte pantalla, Ah, se aquí. llama Security. Ahí Aquí en estoy. Security, en seguridad, puedes activar que rayen la pantalla. Ya. Aquí yo lo estoy viendo. no me dan. Ah, no veo las opciones de seguridad. Eso las debe tener. Aquí a mí me salen solamente las opciones para poder rayar, pero no me salen las opciones de seguridad. Sí, profesor Fernán nos puede colaborar con darnos para poder Ahí se hacer el borró. cambio. Sí, ya le voy a dar privilegios de anfitrión. Gracias. Y gracias a Camilo por hacernos la sugerencia. Sí, ahí están apareciendo las rayitas. Bueno. A ver. A ver. Voy a compartir de nuevo. Ya. Bueno, continúo por mientras. Ay. ¿Ustedes ya pudieron ver ese tema del...? No, todavía no me sale así como para cerrarle la... Ah, era aquí. Computer. No, no me sale. Ahí está. Creo que ahí ya lo hice. Ya. Ok. ¿Me escuchan? ¿Está todo bien? Ya. Sí, muy bien. Seguimos entonces. Ahora que ya parece que ya no vamos a tener ahí ningún tipo de dibujo indeseable en la pizarra. Bueno, entonces el tema es que Heidegger intenta generar una teoría filosófica que se llama ontología fundamental, ¿ya? Y la ontología fundamental de lo que se trata es básicamente de poder generar una teoría que fundamente todas las llamadas ontologías regionales, es decir, las distintas teorías acerca de lo ente, por ejemplo, las ciencias naturales, las matemáticas, etcétera, todas esas serían ontologías que se ocupan de definir ciertos tipos de entes. ¿Ya? Heidegger sostiene que es posible generar una fundamentación de todas esas teorías a través de una teoría, que es la teoría que sería la analítica existencial, que es una nueva interpretación del ser humano como condición de posibilidad de todas estas ontologías, ¿ya? Por eso se llama ontología fundamental. El tema es que él se tiene que desmarcar de teorías tradicionales para poder ¿no es cierto?, generar este aporte, ¿ya? Y las teorías que estaban en ese momento imperando son el realismo y el idealismo, ¿ya? Las típicas teorías que están ahí hasta el día de hoy, realismo e idealismo. Ahora, el problema que hay con esto, y esto hay que explicarlo antes de que empecemos con esta exposición propiamente tal,
es que los términos realismo e idealismo son realmente muy malos términos, ¿ya? Y siempre hay que tener cuidado con esto, porque cuando uno habla de que tal teoría es realista o tal teoría es idealista, generalmente no siempre tienen el mismo significado. Entonces siempre es mejor decir de qué se trata en vez de poner una etiqueta. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del realismo, ¿ya? En el sentido del realismo medieval, que es el verdadero realismo, el padre de los realismos, el realismo medieval, por ejemplo, es una teoría que lo que postula es la existencia real de los llamados trascendentes, ¿no es cierto? Del bien, el ser, la belleza, ¿ya? Y que además intenta probar racionalmente la existencia de Dios, ¿ya? Entonces, de una u otra forma, la pregunta aquí ¿habla realmente de lo real el realismo en ese sentido? ¿Ya? Dentro de esta corriente, por ejemplo, nosotros tenemos a Platón, ¿ya? Pero también tenemos después, en el siglo XIX, otra corriente realista que ya no es del tipo del anterior, que sería el positivismo, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy nosotros tenemos que ese realismo positivista continúa hoy bajo la etiqueta del cientificismo, ¿no es cierto? Que es pensar que lo real es aquello que describen las teorías científicas, ¿ya? Y que el modo de conocer es la ciencia, ¿ya? Solo la ciencia conoce, el resto es poesía, ¿cierto? Pero ahí tenemos un problema, porque, por ejemplo, también tenemos el llamado realismo científico, ¿ya? Pero el realismo científico de lo que se trata sobre todo es de los compromisos ontológicos que se establecen frente a las entidades que postulan las teorías científicas, ¿ya? Ahora, y estamos hablando de, sobre todo, entidades no observables, ¿ya? Y esto está todo pasado por el idealismo trascendental de Kant. En ese sentido, el realismo científico es más un idealismo que un realismo, ¿ya? Entonces ahí tenemos un problema con la etiqueta. Por otro lado, en el idealismo, como ustedes sabrán, se preocupa sobre todo de las formas del conocimiento, ¿ya? De las estructuras posibilitantes, determinantes del conocimiento. Formas como, por ejemplo, el tiempo, el espacio, las categorías, ¿ya? Categorías como, por ejemplo, el cómo, el cuándo, bueno, el dónde, con respecto a lo cual, etcétera, ¿ya? Ahora, la pregunta es, si aquí estamos hablando de formas y no de, por decirlo así, aspectos inteligibles, contenidos inteligibles, la pregunta es, ¿son realmente ideas las categorías, por ejemplo, o las formas del conocimiento? ¿Ya? Teorías que nosotros podríamos llamar idealistas son, por ejemplo, el idealismo trascendental de Kant, que sigue, por ejemplo, uno podría decir, en la fenomenología hay, ¿ya? Incluso uno podría decir que hasta en el posmodernismo es más bien una teoría de corte idealista, sobre todo cuando se dice, por ejemplo, que toda la realidad es lenguaje, etc. Pero ahí, por ejemplo, está el problema del idealismo alemán, ¿ya? Que hoy, por ejemplo, en Alemania ya no se llama, ya nadie le dice idealismo alemán, se le llama filosofía alemana clásica, ¿ya? Y eso es sobre todo por un problema, y es que ya nadie está tan seguro de que realmente sean idealistas filósofos como, por ejemplo, Fichte, Schelling o Hegel, ¿no es cierto? Sobre todo con lo que se llama el idealismo objetivo, ¿ya? Que muchas veces parece más bien como un platonismo, ¿ya? Entonces, de nuevo, parece ser como una especie de realismo en el sentido antiguo, ¿ya? Entonces, estos términos son muy malos, ¿ya? Continúo. Heidegger, entonces, lo que hace es circunscribir este problema, circunscribir los conceptos de realismo e idealismo a la relación sujeto-objeto, ¿ya? Él lo que hace es básicamente decir,
nos vamos a quedar en esta relación de sujeto-objeto, ¿ya? Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el realismo platónico, por decirlo así, y medieval, lo que Heidegger llama la metafísica tradicional, que postula que es posible alcanzar un conocimiento certero acerca de la existencia de entidades que no son experienciables, ¿ya? Aquí pensemos que Heidegger está pensando por ejemplo, la prueba de la existencia de Dios, y no solo eso, o sea, uno tiene que pensar que en la Edad Media no solamente se probó la existencia de Dios, sino que se probó que existían los ángeles, que habían distintos tipos de ángeles, que estos constituían jerarquías, y etcétera. O sea, no es solamente que se pruebe que existe Dios, sino que además se describe el cielo completo y todo esto con argumentos súper racionales. Entonces, lo que Heidegger pone en cuestión es realmente, ¿no es cierto? ¿Se puede hablar de esto? Y esto es muy kantiano, obviamente. Y la respuesta que él dice es no, es imposible, ¿ya? Hay que partir de la experiencia, que de nuevo es una cuestión muy kantiana, ¿ya? Entonces, para Heidegger, el problema de realismo e idealismo tiene una raíz común, ¿ya? Y esa raíz común es que básicamente los datos de la sensibilidad están dados, ¿ya? O sea, se parte de la experiencia, los datos están dados, ¿ya? Pero de ahí el cuestionamiento filosófico se abre en dos direcciones distintas, ¿ya? Por un lado, el realismo lo que haría es preguntarse en esta relación sujeto-objeto, es ¿cómo es que yo puedo abandonar mi esfera privada, ¿no es cierto? Mi interioridad de sujeto, para poder llegar a conocer el mundo, ¿ya? Y por otro lado, el idealismo preguntaría, ¿no es cierto?, ¿cómo es que yo puedo alcanzar un conocimiento objetivo, ¿ya?, sin salir jamás de mi esfera privada, ¿ya? O sea, uno es, ¿cómo salgo de esta esfera y conozco lo otro? Y lo otro, y el idealismo preguntaría, ¿cómo es que yo puedo alcanzar un conocimiento certero sin llegar necesariamente a alcanzar lo otro, ¿ya? Entonces, en este sentido, se constituyen lo que uno podría llamar este idealismo y realismo, como los entiende Heidegger, según la relación sujeto-objeto. Es decir, lo que él ve es que se supone existe una relación entre un sujeto que conoce y un objeto que es conocido, ¿ya? Y según el acento que nosotros pongamos para poder entender esta relación sujeto-objeto, es la teoría que se va a desarrollar. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que el sujeto es quien crea esta relación con el objeto, entraríamos en una teoría idealista, ¿ya? Que por ejemplo, podemos nosotros decir que es la teoría de Kant, la teoría del neocantismo, como por ejemplo todos los estudios culturales y todo eso que existían en el tiempo de Heidegger, ¿ya? Y Heidegger ve que en esta línea investigativa, de todas maneras se puede caer en una cierta ingenuidad, ¿ya? Que es la del solipsismo, ¿no es cierto? Que es pensar que es imposible salir de nuestra interioridad y que toda la realidad no es más que, por decirlo así, una creación de la mente y que en verdad no hay nada afuera, ¿ya? Por otro lado, nosotros tenemos que si ponemos el acento en el objeto, partiríamos, o sea, y el poner el acento en el objeto significa decir que la relación sujeto-objeto es causada por el objeto, ¿no es cierto? O sea, el sujeto respondería al objeto, el objeto causa esta relación, ¿ya? Me afecta, ¿ya? Y de esa forma se genera. Eso, las teorías ahí, ¿no es cierto? Positivismo, cientificismo. Sin embargo, Heidegger... No lo tengo, se cosa de pulsa así porque estaba. Ahí el problema que tenemos es que Heidegger plantea que esta es
una teoría que de por sí es ingenua, ¿ya? O sea, pensar que realmente la cosa es la que genera la relación cognoscente y que, por lo tanto, nosotros la conocemos así tal como es en verdad pura ingenuidad, ¿ya? Es de verdad, por decirlo así, ni siquiera es una respuesta al problema, sino que es más bien esquivar el problema, ¿ya? Y yo, la verdad es que estoy de acuerdo con esa postura. Y hay una tercera opción, que es la de la correlación, que es, básicamente consiste en decir que sujeto y objeto se codeterminan, ya que están al mismo nivel y se van codeterminando. El objeto va afectando al sujeto, el sujeto lo va determinando y juntos, ¿no es cierto?, están como en equilibrio, ¿ya? Heidegger dice que esta última opción también tampoco funciona y los motivos son porque básicamente deja sin responder dos cuestiones que son fundamentales. La primera es que no responde qué tipo de relación es la que hay entre el sujeto y el objeto, y tampoco llega a definir lo que serían el sujeto y el objeto. Entonces, básicamente lo que hace es formalizar esta relación, pero al formalizarla la deja totalmente indiferente, ¿no es cierto? La vacía de contenido. Entonces Heidegger también la deja de lado, ¿ya? La deja de lado. Entonces, a ver, estoy... Ya. Entonces, el realismo, básicamente, según lo conceptualiza Heidegger, estaría constituido por estas características. En primer lugar, postula la existencia de un mundo exterior a la conciencia, exterior a la conciencia. Aquí exterior siempre significa exterior a la conciencia. Por otro lado, postula la posibilidad de conocer a las cosas en sí mismas, ¿ya? Esto es una cuestión que es bien importante, el saber qué es lo que es esto de qué significa la cosa en sí, ¿ya? La cosa en sí significa que la cosa no está siendo conocida, por decirlo así, a través de un filtro, ¿ya? Sino que tal cual es, ¿ya? La cosa en sí sería que uno la conoce, por decirlo así, tal como está existiendo, ¿ya? Y que no, no está siendo representada al momento de ser conocida, ¿ya? Y por otro lado, el realismo tampoco considera el ámbito significativo, o por decirlo así también, lo cualitativo de la experiencia. Es decir, lo que tiene que ver con el sentido de las cosas, con lo que significan para nosotros, con la emotividad, con los distintos, por ejemplo, significados que pueden tener en la experiencia, o con sus funciones simbólicas, por ejemplo, también. Eso para el realismo no juega ningún papel. De tal manera que generalmente el realismo, sobre todo el realismo más fuerte, que sería el positivismo y el cientificismo, de cierta forma uno podría decir, y aquí hay que ser muy, muy crítico, que es una filosofía que se limita a confirmar lo que ya hacen las ciencias, ¿ya? Es, por decirlo así, un cheerleader de las ciencias empíricas, ¿ya? Pero por decirlo así, no hay un tratamiento realmente crítico de lo que se está haciendo, sino que más bien lo que se hace es ir detrás confirmando lo que ya está haciendo la ciencia empírica, ¿ya? Y la última característica sería que entonces impone una teoría buscando explicar
lo ente a través de otro ente, ¿ya? Esto quiere decir a través de relaciones causales, ¿ya? Entender que cada cosa tiene otra causa que también es cosa, por decirlo así, ¿ya? Que esto por ejemplo, es típico, esto es heredado de todas maneras del realismo medieval, ¿no es cierto? La gran explicación, la gran prueba de la existencia de Dios, por ejemplo, es el argumento cosmológico, ¿ya? Y el argumento cosmológico se trata de esto, ¿ya? Es básicamente buscar la última causa, ¿no es cierto? O sea, de lo ente en general, en lo ente, ¿ya? En otro ente, ¿ya? Eh, es una cuestión de un tipo de proceder, ¿ya? El idealismo, por otra parte, lo que hace es, al revés que el realismo, no cree que se pueda conocer la cosa en sí, sino que todo conocimiento, por decirlo así, pasa por un filtro que son las formas del conocimiento. Es decir, cada vez que uno conoce dándole forma, ¿ya? Al dato de la experiencia, ¿ya? Aquí un ejemplo, lo más sencillo, por ejemplo, cuando nosotros vemos el sol, ¿ya? Nosotros lo vemos dentro de un cierto espectro del campo electromagnético, ¿ya? Que nosotros llamamos luz visible, ¿ya? Por eso, porque es la luz que se ve, ¿ya? Sin embargo, el campo electromagnético es gigantesco y la gran parte o sea, por ejemplo, si estuviéramos frente a un piano, ¿ya? Y todas esas notas fueran el ámbito del campo electromagnético, más o menos lo que nosotros veríamos es como hacer sonar unas 3 notas de la mitad en el centro, ¿ya? Entonces, ya de partida, uno dice, oye, entonces el sol brilla, ¿sí? Pero brilla de unas formas que yo jamás voy a poder percibir. Y alguien podría decir, oye, pero yo podría, por ejemplo, tomar los rayos gamma o las ondas de radio que está tirando el sol y traducirlas al espectro visible para que las veamos. Y claro, eso en vez de contradecir esto, lo que hace es confirmarlo, porque de verdad está mostrando que solamente puedo ver en el espectro de la luz visible, ¿ya? Entonces y eso es porque, de nuevo, la sensibilidad, por ejemplo, es una forma del conocimiento. Entonces yo ya, al captar, mi modo de captar los datos de la experiencia, ya dejan un montón de cosas afuera, ¿ya? Entonces la cosa en sí, de nuevo, no puede ser conocida. Y esto, por lo tanto, tiene el gran pero de que, por lo tanto, el conocimiento objetivo, ¿ya? El conocimiento científico, epistémico, ¿ya? Si es objetivo, o sea, la objetividad en este sentido siempre es subjetiva. La caracterización de objetivo de un conocimiento siempre es de objetivo para un sujeto, ¿no es cierto? Siempre es una constitución subjetiva, ¿no es cierto? Uno considera que algo es tal o cual objetivamente, ¿ya? Pero de nuevo, ese es un modo en que se constituye para una experiencia de un sujeto, ¿ya? Ahora, el gran problema que tiene el idealismo es que puede objetivar, ¿no es cierto?, los datos sensoriales a través de una absolutización teórica. Entonces, por ejemplo, uno puede terminar teorizando acerca de lo amarillo, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Cuando lo amarillo no existe, ¿no es cierto? Hay cosas que se presentan como amarillas, ¿ya? Pero no hay lo amarillo, ¿ya? Entonces ahí sí hay un problema. Y además, también se considera en el idealismo que la objetivación teórica, ¿no es cierto?, el poder llegar a esto, el poder generar esto de lo amarillo, finalmente es lo que permite que la realidad tenga sentido, ¿no es cierto? La objetivación teórica da sentido a la experiencia científica de la realidad, ¿ya? Entonces, tenemos las críticas que hace Heidegger ahora a realismo e idealismo. Lo primero es bien interesante en el sentido de que
Heidegger plantea que si el realismo lo que busca es poder probar que se puede conocer la realidad, ¿ya? Entonces cae en una evidente contradicción, y que por lo tanto, si hay un realismo que postula la prueba de que algo existe, ¿no es cierto? O sea, de que prueba la realidad, ¿ya? Entonces en verdad está fallando como realismo. Es el realismo, por decirlo así, se hace una zancadilla él mismo al postular eso, ¿ya? Por otro lado, y de hecho Heidegger aquí en verdad es muy pesado, él lo que dice es que en verdad el realismo no solamente falla como realismo, sino que falla como filosofía también, en el sentido de que no llega a ver el problema de lo que se trata la filosofía, ¿ya? Mientras que el idealismo también falla al absolutizar, ¿no es cierto?, los datos, ¿ya? Y por lo tanto, por decirlo así, cortar la experiencia, dejar la experiencia de lado y quedarse solo con lo absoluto, con lo separado. Absoluto significa eso, absoluto, está absuelto, está separado, ¿ya? Sin embargo, él ve que en ese proceder, ¿no es cierto?, a pesar de que falla, a pesar de que es un error, sí se esconde la posibilidad de poder desarrollar una filosofía auténtica, que es el título, ¿no es cierto?, de esta ponencia. Porque él ve que ahí se esconde, ahí está el germen de un verdadero problema filosófico, ¿ya? O sea, a pesar de que idealismo y realismo, los dos fallan, por decirlo así, en el idealismo hay un germen al que hay que ponerle atención, o al que valdría la pena, ¿no es cierto?, escarbar ahí, ¿ya? Ahora, ¿en qué fallan los dos? ¿Ya? En que ambos tienen lo que Heidegger llama un primado de lo teórico. Es decir, y el primado de lo teórico no es que uno tenga la tendencia a experimentar la realidad y de ahí pasar inmediatamente a la teoría, ¿ya? Sino que el primado de lo teórico es que uno parte de la teoría, ¿ya? Entonces, para Heidegger ese es el problema, que uno mira la realidad ya con los lentes de la teoría. Y para Heidegger eso no puede ser. Sobre todo si tenemos en cuenta que uno de los, por decirlo así, valores o virtudes metafilosóficas de la fenomenología es la pretensión, ¿no es cierto?, de la ausencia de prejuicio, ¿ya? Uno lo que intenta es tener una mirada desprejuiciada de la experiencia para, a partir de esa experiencia desprejuiciada, poder de ahí teorizar, de ahí conceptualizar. Pero no uno partir inmediatamente de, tengo una teoría y entonces todo lo que veo lo voy, ¿no es cierto?, adecuando a mi teoría, ¿ya? Eso para Heidegger no funciona, ¿ya? Y yo creo que no debería funcionar para nadie, ¿ya? ¿A quién le interesa esta crítica del primado de lo teórico? También, por ejemplo, de aquí sale también la crítica que Heidegger tiene a la técnica contemporánea, ¿ya? O sea, la imposición, ¿ya?, del cálculo, ¿ya? Cuando yo tengo una teoría, yo calculo, yo construyo algo, por decirlo así, y luego lo que hago es aplicarla, imponerla, hacer que la realidad se adecúe, ¿no es cierto?, a este constructo. Y de ahí viene una pretensión de dominación de la naturaleza, ¿ya? Heidegger lo que ve ahí es que la técnica contemporánea, como modo en que se da la comprensión de ser en nuestra contemporaneidad, es en verdad la última etapa de desarrollo de la metafísica, ¿ya? Y es muy interesante porque la metafísica nace como una forma de teorizar el ser, la realidad, lo que sea, y él ve que esto se desarrolla y termina desplegándose, ¿no es cierto?, como la subyugación del planeta a los pies del hombre, ¿ya? Y que toda la naturaleza ya no es naturaleza para vivir en ella, sino que es material para utilizarlo, para manufacturarlo, etcétera, ¿ya? O sea, toda esa cosa depredadora moderna
Heidegger ve que tiene un germen, ¿ya?, en la metafísica tradicional. Y entonces lo que hace Heidegger aquí al final es también ver que este idealismo y realismo, lo que les falta, ¿ya?, y esto de acuerdo también a lo anterior, es el concepto griego de verdad, ¿ya?, que es muy interesante porque para Heidegger ese concepto es, por decirlo así, anterior a este desarrollo metafísico, ¿ya? Entonces, para Heidegger es siempre muy interesante esto de que para él el modo de poder superar la modernidad es de una u otra forma traer de nuevo a nosotros los conceptos de la antigüedad, ¿ya? Eso es muy, muy, muy interesante. Pero daría muy largo explicarlo todo aquí. Entonces ahora vamos a ver uy. Estoy buscando. No. Acá. Ya. Ahí. Entonces, el concepto de verdad que plantea Heidegger consiste básicamente en que la teoría de la adecuación, que es el clásico concepto de verdad que uno ha heredado, que es, ¿no es cierto?, que la verdad significa adecuación del intelecto a la cosa o del juicio, ¿no es cierto?, al objeto. Entonces, si yo digo el cielo es azul, ¿ya? Entonces yo voy, veo el cielo y, sí es azul. Entonces, listo, era verdad, ¿ya? Entonces, en general, lo que se dice, la verdad no es una propiedad del objeto, sino que es una propiedad de los juicios, ¿ya? Los juicios son verdaderos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se adecúan al objeto al que refieren, ¿ya? Ahora, Heidegger dice que eso es un concepto, por decirlo así, derivado o superficial de la verdad, ¿ya? Y básicamente lo que dice, lo dice por una profundización primero en Kant y después de Kant en los griegos, ¿ya? El tema es es que cuando lo que se dice es que el intelecto se adecúa a la cosa, lo que se está diciendo es que lo ideal, por decirlo así, refiere a lo real, ¿ya? Lo real en este sentido sería un objeto que cambia, un objeto que puede mutar o todo lo que sea, mientras que lo ideal es una forma que se adquiere en la experiencia y que sin embargo no depende de su realización. O sea, por ejemplo, si yo digo el cielo es azul, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, eh, por ejemplo, un caballo es un animal que tiene 4 patas, ¿ya? Ese caballo, ¿no es cierto?, podría ser blanco, podría ser café, podría no tener cabeza, o lo que sea, podría estar vivo, muerto, o podría incluso ser un caballo de madera, o ¿ya? Y sin embargo, esta idea de que el caballo es un animal de 4 patas, ¿ya? Continúa ahí siempre, independiente de si el caballo incluso era un potrillo primero y después era un caballo adulto, después un caballo viejo, no importa que cambie, esta forma desde la cual nosotros comprendemos ese objeto permanece, ¿ya? Y por eso es que Platón considera que son eternas, ¿no es cierto?, las ideas, ¿ya? Sin embargo, aquí Heidegger pone el acento en que el problema de concebir esto, el objeto, ¿no es cierto?, que cambia y el objeto como una forma eterna, ¿ya?, es que no se les está pensando según su ser, sino que en cada caso lo real y lo ideal está siendo pensado según su forma de captación, ¿ya?, según la forma de nuestra experiencia, ¿ya? Y esto es muy interesante porque en este caso tendríamos que lo ideal para los griegos es el noetón,
¿ya? Noetón es lo pensado, ¿ya? O lo entendido, ¿ya? Y refiere directamente al nous, que es el entendimiento o la razón, ¿ya? Mientras que lo real es el aistheston, ¿ya? Que es lo percibido, ¿ya? Lo percibido. Aisthesis es la percepción, ¿ya? Para quien no esté familiarizado con estas palabras, de nous, ¿ya? Razón o entendimiento, viene nuestra palabra contemporánea noción, ¿ya? Y de aisthesis, percepción o sensación, viene nuestra palabra contemporánea de estética, ¿ya? Por ejemplo, cuando ponen anestesia, es para no sentir, ¿no es cierto? Anestesia es anaístesis, ¿ya? Bueno, seguimos. Entonces, el tema es que estos son formas en que nosotros percibimos la cosa. Entonces, cuando decimos que hay una verdad por adecuación, de una u otra forma lo que estamos diciendo es que nuestra forma de entender algo coincide con la forma en que la percibimos, ¿ya? Pero de nuevo, la cosa en sí, de nuevo queda fuera, ¿ya? Entonces, la adecuación nos llega, por decirlo así, al fundamento de la verdad, ¿ya? Y claramente en esta distinción de entes ideales y reales están las formas del conocimiento, las fuentes del conocimiento de Kant, ¿no es cierto? Sensibilidad y entendimiento, ¿ya? La gran división de fuentes del conocimiento kantiano. La cuestión es que para Heidegger, esto es muy importante, en la aístesis, él dice, en los griegos, en la aístesis, o sea, en la percepción, ya hay una presentación de la cosa, ¿ya? Y no hay una presentación de la cosa así como mera cosa o mero dato sensorial, sino que ya, por decirlo así, con una cierta constitución, ya hay una presentación de la cosa. Y por decirlo así, y por eso él dice, en este schlichtes Vernehmen, ¿ya? En este enterarse, en este simple enterarse de la cosa, ya ahí hay verdad, ¿ya? Y esto es muy interesante porque Vernehmen, que es enterarse, en alemán deriva en Vernunft, que es razón, ¿ya? Entonces él hace ahí un link, si se fijan, entre estos dos modos de las fuentes del conocimiento. Es como si uno dijera que la aístesis, que la sensación pertenece al entendimiento, ¿ya? Hay una unión entre estas dos fuentes, ¿ya? Hay, por decirlo así, un con Kant contra Kant, ¿ya? Que es bien interesante. Bien. Entonces, ahora seguimos. Lo interesante es que si seguimos de la mano de Kant y seguimos viendo este problema de la cosa, ¿no es cierto?, y de la verdad, nos metemos ahora en el problema de la realidad y la existencia, ¿ya? O sea, cuando hablamos de realismo y de idealismo, de una u otra forma la pregunta es, ¿qué es lo que hay? ¿No es cierto? ¿Qué es lo real? ¿Qué es la realidad? ¿Ya? Para Kant, que de nuevo las categorías recuerden que son funciones del entendimiento, son modos en los que nosotros conectamos con los objetos de la experiencia, ¿ya? Entonces, primero, la realidad para Kant es una categoría del tipo de la cualidad, ¿ya? Su esquema, o sea, el modo en el que genera una síntesis especiosa temporal, ¿ya? O sea, el modo en el que ve que los objetos de la experiencia, por decirlo así, llenan el tiempo, ¿ya? Que es una expresión muy bonita, es la determinación de atributos, ¿no es cierto? Yo predico algo de algo, yo digo tal cosa tiene tales o cuales atributos, y de esa forma yo lo que voy haciendo es generar la realidad, en el sentido de que yo predico algo enriqueciendo su concepto, ¿ya? Le doy predicados. Por ejemplo, cuando yo digo,
estoy aquí en Chile, ¿ya? Entonces al mero concepto José Pedro Cornejo, que ustedes ven ahí en el Zoom, ¿ya? Ahora le agregaron José Pedro Cornejo en Chile, ¿ya? Entonces ahora mi concepto está ahí más rico que antes, ¿ya? Si además ustedes ahí le ponen, no sé, 34 años y así, ¿ya? Entonces se va enriqueciendo el concepto y, porque pensemos, realidad significa, ¿no es cierto?, carácter de cosa, es res, ¿ya? Realidad, la res es la cosa en latín, entonces la realidad es la cosidad, ¿ya? Es el carácter de cosa de algo. Por otro lado, la existencia es una categoría de la modalidad, ¿ya? Y eso tiene una cuestión muy particular, y es que las categorías de la modalidad no agregan nada al concepto, ¿ya? Entonces, cuando yo digo que algo existe, no estoy dándole un atributo, ¿ya? Sino que lo que estoy haciendo es mostrar el modo en el que yo me vinculo con esa cosa, ¿ya? Entonces, el modo en el que yo me vinculo con ese objeto de mi conocimiento, que en este caso sería lo que Kant llama la posición absoluta, ¿ya? Sería el parecido a lo que en Platón es la participación, ¿ya? En este caso sería el vincular una cosa que yo en mi percepción considero como efectiva, ¿ya? Vincularla con mi idea de cosa, pero solamente pensada, ¿ya? Y al generar esta vinculación, yo lo que hago es vincular ese objeto con mi propia capacidad de conocer. Entonces, cuando yo digo algo existe, ¿ya? De una u otra forma, lo que sencillamente predico es puede ser conocido por mí, ¿ya? Por decirlo así, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora hay que ver a Heidegger, ¿no es cierto?, qué es lo que él considera que es la filosofía, por decirlo así, ¿ya? Respecto a este problema de idealismo y realismo, ¿ya? Primero, la filosofía entendida como ontología, es decir, como teoría del ser, ¿ya? En este sentido, y teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado ahora de Kant, ¿ya? Y de los griegos, es que la realidad, ¿no es cierto?, está antes de lo real, ¿ya? El carácter de cosa de algo lo determina como ese algo, ¿ya? Segundo, que la realidad es distinta de la existencia, ¿ya? O sea, cuando yo predico que algo es algo, que lo defino, ¿no es cierto?, es distinto eso a decir sencillamente que eso existe, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, es que el argumento ontológico es imposible, ¿no es cierto? Yo no puedo deducir la existencia de algo a raíz de sus atributos, ¿ya? Luego, aquí muy interesante, la realidad y la existencia conforman lo que nosotros llamaríamos el ser de lo ente, ¿ya? Y eso es muy importante para Heidegger, muy importante. Él lo llama la articulación fundamental del ser, es decir, que todo lo que es está conformado por un qué es y un cómo es, ¿ya? Es decir, tiene una esencia, ¿ya? Y tiene una existencia, ¿ya? Esencia entendida aquí ahora como realidad, ¿ya? Es decir, la respuesta por el qué. La respuesta por el qué y la respuesta por el cómo determinan a todo lo que es, ¿ya? Sin embargo, otra cosa interesante, para Heidegger, ni el cómo ni el qué son eso mismo, ¿ya? No son el ente, son el ser del ente, y ese ser de lo que es, ¿ya? No es lo que es en cuanto tal. Ahí hay una diferencia que él llama la diferencia ontológica, ¿ya? Ser no es nunca un ente, y sin embargo, el ser es siempre ser de un ente, ¿ya? Eso es como decía un profesor, eso es como para ponerse ahí a mascar cuero, ¿ya?
Y la pura verdad, la diferencia ontológica es una cuestión muy difícil, pero también muy, muy interesante. Y aquí, para Heidegger, entonces, ¿qué es lo que no sería filosofía? Entendida aquí como filosofía crítica, ¿no es cierto? Lo primero, y él, a diferencia, esta filosofía, lo que no es filosofía, ya no sería ontología, sino que serían estas explicaciones ónticas, o sea, explicaciones a raíz de lo ente, de lo que es, ¿ya? Por ejemplo, probar la existencia de cosas. Eso Heidegger, para Heidegger la filosofía se trata de describir, ¿no es cierto? Describir lo que hay y sus posibilidades, ¿no es cierto? Posibilidades de ser, las estructuras que las posibilitan, pero decir, oye, mira, yo creo que existe tal, y te voy a dar un argumento súper bueno. Para Heidegger eso puede ser una curiosidad, una cosa interesante, quizás vale la pena hacerlo, pero así como decir, esto es filosofía, ¿ya? Para Heidegger eso no. Después, enumerar cosas, como por ejemplo, vamos a hacer filosofía de la física, ¿ya? Y entonces lo que hago yo es explicarte cómo funciona la física, ¿ya? Eso para Heidegger, de nuevo, un buen manual de física, quizá muy interesante para aprender física, quizá el mejor profesor de física del mundo, pero ahora, ¿es filosofía? O por ejemplo, que digamos, vamos a describir la naturaleza o vamos a describir la experiencia humana. Y lo que hacemos es solamente hacer una lista de los componentes de la experiencia humana. Eso para Heidegger tampoco es filosofía. De lo que se trata es siempre de ver, para Heidegger, desde dónde se posibilitan esas cosas que se encuentran, ¿no es cierto? Si enumeramos esto, la pregunta después es, ¿y de dónde viene? ¿No es cierto? ¿De dónde sale? ¿Cuál es su sentido? ¿Cuál es su significado? ¿Cuáles sus condiciones de posibilidad, por ejemplo? Y después explicar causalmente, ¿no es cierto? O sea, para Heidegger nunca se puede llegar a una explicación del ser de algo a raíz de su relación con otras cosas. O sea, solo las relaciones entre cosas lo que describen siempre son más cosas, pero no se pasa nunca a, al ser, ¿ya? Y es básicamente por lo que denantes explicamos, porque la realidad y la existencia son modos de la comprensión humana, son categorías, ¿ya? Son nociones, son parte de nuestro entendimiento. O sea, cuando yo digo que algo es real o cuando digo que algo existe, yo lo estoy teniendo por real y yo lo estoy teniendo por existente. No es siempre mi modo de relacionarme con eso, ¿ya? No es de nuevo la cosa en sí, ¿ya? Entonces, eso que es, lo que es, el ente, ¿ya? Tiene este ser, ¿ya? Que podríamos decir, ¿no es cierto? Es la esencia y la existencia, ¿ya? Y esto es porque la expresión ente, ¿ya? Lo que es, ¿ya? Tiene dos caracteres. Uno es un carácter participial, como participio, ¿ya? Que significa estar siendo, ¿ya? Que en latín es lo que uno diría el ens, que es de donde viene la palabra española ente. Y eso Heidegger dice que expresa la existencia, ¿ya? Es decir, el cómo es, cómo yo me vinculo con eso. Y segundo, tiene ente un significado nominal, es decir, como sustantivo, ¿ya? Y mienta el ser algo, el algo, ¿ya? Uno en filosofía también lo podría llamar, por decirlo así, la constitución, ¿ya? Que es la palabra res en latín, ¿ya? La cosa, ¿ya? Y este sería el sentido de esencia y realitas, ¿ya? Ahora, estos dos son la articulación fundamental del ser, ¿ya? El ser del ente está dividido en estos dos ámbitos. Es decir, que todo lo que es está siendo como algo, ¿ya? Todo lo que es está siendo como algo, está siendo algo. Cuando uno dice, esto es un ente, no es solo lo que es, ¿ya?
sino que uno debería decir lo que está haciendo algo, ¿ya? Es decir, existe, ¿ya? Pero existe siempre de una forma determinada, siempre me vinculo a él desde el punto de vista de mi conocimiento, pero constituyéndolo ya de cierta o cual forma. Por ejemplo, nosotros nunca podríamos llegar a determinar, ¿no es cierto?, analizando, por ejemplo, químicamente, un cierto material, ¿ya? Supongamos, no sé, madera, ¿ya? Me pongo a analizar, puedo saber quizás qué tipo de fibras son, ¿ya? De qué está hecho, qué elementos están ahí, etcétera, pero de ahí nunca voy a poder llegar a concluir, ¿no es cierto?, si ese objeto que estoy analizando es una puerta o es una mesa, ¿ya? Porque lo que hace que ese pedazo de madera sea puerta, mesa, ventana, lápiz, ¿no es cierto?, es algo que trasciende a su materia y que tiene que ver con cómo yo lo experimento. Y cómo yo lo experimento es siempre en un contexto, ¿ya? Es siempre en relación con otras cosas, siempre dentro de un contexto, ¿ya? Entonces aquí es cuando Heidegger empieza ya a la luz de esto, teniendo en cuenta esta, teniendo en cuenta que cuando yo me enfrento a algo y lo constituyo como algo, cuando yo me enfrento a una puerta y la constituyo como puerta, la experimento como puerta, teniendo en cuenta que eso no se, el ser puerta no se reduce a la materia de la que está hecha la puerta, sino que tiene que ver con que yo, en mi experiencia, la tomo por puerta, ¿ya? La comprendo como puerta, ¿ya? Y que ese cómo y ese qué, ¿no es cierto?, que constituyen el ser de esa puerta, al mismo tiempo está diferenciado de el ente propiamente tal, ¿ya? Entonces Heidegger ahí lo que postula es una alternativa al idealismo y al realismo, ¿ya? Eh, que es la analítica existencial, ¿ya? Básicamente lo que él dice es que no hay sujeto ni objeto, ¿ya? Sino que sujeto y objeto son ideas preconcebidas desde las cuales teóricamente llegamos a comprender las cosas, pero que no son ellas mismas descripciones realmente adecuadas del fenómeno que se quiere interpretar, ¿ya? Lo que él plantea es que la verdadera descripción, la descripción realmente adecuada, que debería estar a la base de todo realismo e idealismo, ¿ya? O sea, que es más radical, ¿ya? Es la de la existencia humana entendida como ser en el mundo, ¿ya? Ahora, ser en el mundo, y esto es muy importante que lo entendamos, si decimos que existir es ser en el mundo, no queremos decir que existir es ser en el mundo como un pez es en un acuario, por ejemplo, o como este agua está en el vaso, ¿ya? Sino que lo que él quiere decir es que la existencia humana está constituida por lo que él llama un ser en, ¿ya? Que uno podría llamar una proyección, ¿ya? Es decir, nosotros, tal como atribuimos existencia y realidad a las cosas, y por eso es que vivimos una experiencia de la realidad, y que en verdad quiere decir que toda experiencia constituye realidad, la experiencia es realidad, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros proyectamos, ¿ya? La cuestión es que la existencia como proyección no es nunca una proyección en un estado intermedio o en un vacío entre el sujeto y el objeto, ¿ya? Sino que es siempre proyección que constituye un ámbito, ¿ya? En el cual se está proyectando. Y ese ámbito es el mundo, ¿ya? Ahora, ese mundo no es el conjunto de las cosas. Cuando uno dice el mundo y como que pega así con el pie en el suelo, ¿ya? Eso Heidegger dice, no, ese no es el mundo. El mundo no es ni el planeta Tierra, ni es el universo, o la naturaleza, o la física, ¿ya? Sino que el mundo es
el todo de comprensión en el cual cada uno de nosotros se mueve, ¿ya? El mundo es la verdadera forma que tenemos nosotros. Ese es el punto. Nosotros no somos ni sujetos ni objetos. Nosotros somos mundos, ¿ya? Ser en el mundo significa realmente ser como mundo, ¿ya? Esto es lo que Heidegger no lo dice nunca, pero von Hermann le pone nombre a esto, y yo le cambié un poquito el nombre en mi tesis doctoral, pero el mismo sentido. Esto se llama bidimensionalidad, ¿ya? La existencia es bidimensional, es al mismo tiempo autoextática, es decir, se proyecta fuera de sí misma, por decirlo así, y horizontal al mismo tiempo, constituye un horizonte, ¿ya? Toda proyección constituye un horizonte, y ese horizonte no son las cosas, ¿ya? No es algo, sino que es, por decirlo así, como dicen los gringos, como un framework, ¿ya? Dentro del cual se comprende todo. Es un ámbito referencial, significativo, en el cual todo adquiere sentido, ¿ya? Por eso yo nunca me puedo enfrentar a algo totalmente desconocido o que no tenga absolutamente ningún sentido. Incluso lo desconocido y extraño aparece como desconocido y extraño, ¿ya? Así es. Incluso lo que uno idealista, uno muy, muy idealista, uno puede incluso llegar y decir, pero es que hay entidades absolutas que existen con independencia. Y Heidegger responde, uno solamente puede llegar a pensar que algo tiene independencia, ¿no es cierto?, dentro del mundo que uno está proyectando, ¿ya? Entonces esto, en este sentido, no es una subjetivación del el mundo, en el sentido de que solipsismo, ¿no es cierto? El mundo está en mi cabeza y no puedo salir de él, sino que es una existencialización del mundo, por decirlo así. El mundo, en verdad, es el modo en el que nosotros nos proyectamos, el modo en el cual estamos siempre fuera de nosotros, comprendiendo lo otro, ¿ya? Y este es el concepto de verdad de Heidegger, ¿ya? El concepto de verdad es el carácter de presencia de la bidimensionalidad, en el sentido de que todo proyectarse es proyectar un horizonte de sentido, pero ese horizonte de sentido nunca está, por decirlo así, vacío, sino que siempre está descubriendo cosas, siempre me está presentando cosas. Yo estoy viendo aquí un vaso, veo una lámpara, un computador, los veo a ustedes, veo las palabras que están ahí en mi computador, las hojas, los apuntes, lo que sea, ¿ya? Todo tiene sentido, todo está viniendo a mi presencia siempre. La experiencia como proyección es siempre descubrimiento de las cosas que son distintas de mí mismo, ¿ya? Perfecto. Y entonces, ahí nosotros lo que tenemos es que la autoextasis genera estos horizontes, ¿ya? Y autoextasis es, y de nuevo, autoextasis y horizonte son parte de lo mismo, son dos dimensiones de lo mismo, que es la existencia humana, ¿ya? Pero una es el modo en el que uno sale de sí mismo, por decirlo así, que aquí preocupación, o en alemán Sorge, que sería la totalidad estructural de la existencia humana, la mundanidad, ¿no es cierto?, que es el cómo uno siempre comprende todo desde una cierta articulación comprensiva, todo está haciendo un link a otras cosas, ¿ya? Este mouse es para mover el puntero en el computador, la hoja es para escribir cosas y leerlas en la conferencia, el vaso es para agua, ¿no es cierto?, y tomar si uno se le seca la garganta, ¿ya? Todo eso siempre está haciendo links, ¿ya? Y esos links configuran tipos de entes. Y ahí es donde el horizonte tiene también distintos modos de presentar las cosas. Cuando yo, por ejemplo, algo lo concibo haciendo links con sus utilidades, ¿ya? Y lo concibo entonces de acuerdo a esa disponibilidad, ¿ya? Entonces yo ahí veo algo como un útil, como una herramienta.
si algo yo lo concibo ahora, yo me enfrento a él, pero desde sus atributos, ¿no es cierto? Y lo que hago es determinar su carácter de cosa a raíz de la determinación de sus atributos, yo lo que hago es experimentarlo como un objeto, ¿ya? Pero, por ejemplo, también hay otras formas de experimentar las cosas. Está la vida de la naturaleza, está la consistencia de los números, la coexistencia de los demás seres humanos, y así. Y de hecho Heidegger siempre nombra estos, pero nunca cierra la opción a que hayan más, ¿ya? El tema es que todos estos, estos son este es el ser del ente, ¿ya? El ser en cuanto tal, por decirlo así, se abre como mundo desde la existencia humana, desde el tiempo, ¿ya? No me voy a meter en el tema del tiempo porque ahí sí que nos vamos muy, muy largo, más largo de lo que ya vamos, pero esto genera ciertos horizontes concretos que posibilitan que las cosas tengan distinto carácter, ¿ya? Y ese es el ser del ente, ¿ya? Entonces aquí tenemos la disponibilidad, la realidad, la vida, la consistencia, la coexistencia, ¿ya? Eso yo por lo menos lo encuentro muy interesante, porque además lo que muestra es también que muchas veces las mismas cosas materiales pueden tener también distinto ser, por decirlo así, confirmando así la diferencia ontológica. Por ejemplo, si yo este lápiz, o sea, si yo sencillamente lo tomo y escribo, el lápiz yo ni siquiera lo voy a ver, lo que me va a preocupar es de las palabras que estoy escribiendo, ¿ya? Y en ese caso va a ser disponible. ¿Mm? Pero si se me quiebra la punta del lápiz, y entonces le tengo que sacar punta, y ahí yo lo observo, ¿ya? Como un objeto, ¿ya? Que tiene ciertas características al cual tengo que operar de tal forma para poder volver a usarlo, y eso lo objetiva, ¿ya? En fin. Entonces, aquí vamos a hacer ya como, ya estamos terminando, aquí la pregunta es, esta existencia bidimensional, ¿ya? Nosotros dijimos, Heidegger también dice, no es ni realista ni idealista, sino que es otra opción, y tampoco es la correlación, es otra opción, y que de hecho va más a la base porque no contempla la relación sujeto-objeto, ¿ya? Ahora, esta existencia bidimensional no cuestiona la realidad de los entes, entonces, por decirlo así, es realista con respecto a las cosas distintas, ¿ya? Y también está posibilitada por la existencia humana como un ente finito, real, por decirlo así, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿sería realista en cierto sentido? Ya, aquí Heidegger y yo y todos los que se dediquen a esto dirían, no, por ningún motivo, es decir que es realista sería totalmente inadecuado, ¿ya? Pero, pongámoslo ahí como para que más o menos nos vayamos teniendo como en cuenta estos términos que son más familiares para nosotros y que se vaya entendiendo, ¿no es cierto?, el punto. Por otro lado, esta existencia bidimensional podría quizás también ser idealista, en el sentido de que esta apertura del mundo articulante es una forma del conocimiento, ¿ya? Entonces, en este sentido, podríamos decir, quizás también va por ese lado del idealismo. Entonces, sin embargo, de nuevo, yo no sé hasta qué punto, ¿ya? Pero por decirlo así, aquí nos damos cuenta que no es que Heidegger se haya lanzado por una de las dos vertientes, sino que lo que hizo fue tomarlas a las dos, mostrar que son inadecuadas, y básicamente como, adiós, hago otra cosa, que obviamente va a tener uno que otra característica de los otros, pero porque también no pueden tener todo malo, obviamente. En este sentido, el idealismo y el realismo generan ciertos aportes a esta teoría de Heidegger, ¿ya? En el sentido de que el idealismo se mostró como una posibilitación de una pregunta filosófica auténtica, en el sentido de cómo es que es posible el conocimiento y sus estructuras, y también por también por la ganada de la diferencia ontológica, en el sentido de que el ser no es un ente. De hecho, Heidegger, aquí yo no me metí con eso, pero Heidegger
obtiene la diferencia ontológica a raíz de una confrontación con Kant, o un análisis de Kant de la tesis, ¿no es cierto?, de ser no es un predicado real, que es lo que aquí yo expuse en términos de la existencia, ¿no es cierto? La existencia no es un predicado real porque no agrega nada al sujeto. De ahí Heidegger saca la diferencia ontológica en el sentido de que ser no es ser de un ente. Y el realismo postula que el comprender, el conocimiento, es siempre conocimiento de cosas, conocimiento de lo otro, ¿ya? Y que por lo tanto, las formas del conocimiento que postula el idealismo, ¿ya? No pueden ser formas así como en el aire, sino que siempre tienen que ser un conocimiento de lo otro, forma de lo otro, ¿ya? En este sentido, el ser es siempre ser de lo ente, ¿ya? Y que por lo tanto, y por eso, por ejemplo, en Heidegger y en esta teoría, no hay algo así como una interioridad, no hay algo así como un sujeto puro, ¿ya? Sino que el mundo, uno siempre está en el mundo, y el mundo es siempre proyección, siempre está afuera, ¿ya? Por más que uno, por ejemplo, uno dice, pero mira, y si yo hablo solo en mi cabeza, en ese sentido uno diría, mira, no porque estés en silencio, ¿ya? Y que los otros no puedan, ¿no es cierto?, escuchar lo que piensas, ¿ya? Eso implica de alguna forma que estés dentro de ti, ¿ya? O sea, el que haya efectivamente intimidad, de ahí no se puede derivar que la forma de la existencia no sea el éxtasis, no sea este salir al encuentro de lo otro, descubriendo lo otro. Eso, entonces el punto aquí es, de nuevo, si se fijan, hay una vertiente idealista, realista, están las dos juntas, por decirlo así, claro, dejando muy en claro que este realismo tan acotado, lo único que hace es impedir que el idealismo se transforme en solipsismo, ¿ya? Pero en Heidegger claramente el idealismo es el que tiene la preponderancia, en tanto puede de ahí salir una verdadera problemática filosófica. Entonces las conclusiones serían que la filosofía crítica, por decirlo así, una verdadera filosofía, se genera a través de la comprensión de la diferencia ontológica, ¿ya? O sea, si uno confunde el ser con el ente, entonces ahí empiezan a fallar todo tipo de cosas, ¿ya? Y recordar que el ser, ¿no es cierto?, es esencia, esentia y existentia, ¿ya? O sea, el qué y el cómo de lo que es. Pero que al mismo tiempo ese qué y el cómo es distinto de, ¿no es cierto?, lo que uno diría, lo que es en cuanto tal, la cosa en sí, ¿ya? Luego, la omisión del mundo como forma de la existencia humana impide analizar adecuadamente a la existencia humana, generándose así teorías como el realismo y el idealismo. O sea, el propio postulado de la teoría del sujeto y el objeto está posibilitado solamente por no tomar en cuenta el mundo como una estructura de la existencia humana. Ahí, nuevamente, aquí esto hay que repetirlo como loro, el mundo no es el conjunto de todas las cosas, el mundo soy yo. Bueno, por lo tanto, el ser del ser humano, ¿no es cierto?, es solamente, está bien concebido en este sentido por la existencia, ¿ya? Existencia bidimensional. Y en este sentido, una teoría del conocimiento que en Heidegger no está escindida de la ontología, o sea, ontología y teoría del conocimiento serían básicamente lo mismo en muchos sentidos. Solamente pueden llegar a buen puerto, ¿no es cierto?, a través de esta primera consideración fundamental, que es la existencia humana tiene una forma que le es propia, que es ser en el mundo, ¿ya? Que es ser un mundo, y no sujeto y objeto, ¿ya? Entonces, ese es el punto, no soy un sujeto, y por lo tanto, idealismo y realismo no pueden ser teorías, por decirlo así,
adecuadas. Muchas gracias. Y no me dejan hablar, no sé por qué. Profe, muchas gracias. Muy buena la presentación. Ahora vamos a coger un pequeño espacio para hacer preguntas. Ya el profesor Rodolfo alzó la mano, entonces ya tenemos la primera pregunta. Le damos también la bienvenida al profesor Rodolfo, el coordinador del programa de filosofía de la Universidad del Atlántico, también a los profesores de la UNAM que se han ido conectando. Y bueno, yo también quiero hacer una pregunta, así que el orden sería, yo haría primero la pregunta, aprovechando ahora que estoy hablando, después el profesor Rodolfo, y como tercera pregunta sería Luis Carlos Ramírez. Creería yo que hacemos las tres preguntas y ya pues nuestro ponente haría la respuesta. Entonces mi pregunta es, a partir de esta discusión de idealismo y realismo, aparece un nuevo problema, que es el problema de la trascendencia y la inmanencia, bueno, que es desarrollado por los fenomenólogos franceses contemporáneos. Me refiero a Marion, bueno, ahora no recuerdo los otros nombres, pero mi pregunta concreta es, ¿en Heidegger hay algún momento inmanente o es totalmente trascendente? O sea, ¿es totalmente ser en el mundo, trascendencia, o puede haber un momento de inmanencia? Husserl, por ejemplo, habla de la Ilie. Pero ¿qué pasa con Heidegger? O sea, ¿es totalmente trascendencia o podemos hablar hay en alguna parte que diga, que reconozca, no, esto es inmanencia o es totalmente trascendencia? Esa sería mi pregunta. Y ahora sí, que el host active el micrófono, porfa, para que el profesor Rodolfo haga la pregunta. O si ya la puede activar él mismo, no sé. ¿Respondo ahora o varias preguntas de corrido? Yo diría que podríamos hacer bloques de 3 preguntas. Si Ya. le queda bien o si quiere hacerla de una, pues lo hacemos Sí. así. Ok. Sí, entonces, ¿hago la pregunta? Sí, sí me escucha. Sí, Sí. profe. Bueno, listo. Bueno, profesor, muchas gracias por su ponencia, ¿no? Pues todos sabemos las dificultades a las cuales se enfrenta uno cuando aborda Heidegger, ¿no? La terminología y sobre todo para una charla pues abierta, ¿no? Bueno, en parte yo pienso que hay dos binomios también que me parecen muy importantes, no sé, de mencionar, no sé, de una forma, no llegué desde el comienzo, pero bueno, un poco es la distinción que se hace en Heidegger entre categorías y existenciarios, ¿no? Que me parece muy importante también de pronto para incorporar en esta discusión entre realismo e idealismo, no sé qué piensa usted. Igual, otra distinción que me parece muy importante, que nos permite un poco comprender lo que es esa categoría fundamental de Dasein, ¿no? Que es el de estar en el mundo, que sería un poco la distinción que hace en lo que está a la vista, ¿no? Das Vorhandene, y lo que está a la mano, das Zuhandene, ¿no? Que de alguna manera, pues al estar en un mundo, pues él le da primacía al das Zuhandene, en el sentido de que, pues de alguna forma, la presencia, y critica pues esta metafísica de la presencia como disponible a la vista, ¿no? Más bien lo que es la existencia histórica finita, y de alguna manera pues se trata de entender esto en su proyecto de mundo, ¿no? Es decir, estamos instalados en un mundo, arrojados, por cierto, y pues indudablemente ahí estamos en un horizonte precomprensión que se evidencia con Das Zuhandenen. Pero bueno, mi pregunta es un poco, bueno, se habla mucho del giro, de la queje, ¿no? Es decir, hay una
digamos, lo que usted ha planteado hasta ahora también es aplicable a ese segundo momento de Heidegger, ¿no? Cuando se considere la verdad como desocultamiento, por ejemplo, donde hay primacía, digamos, del lenguaje, la poesía, el arte, ¿no? No sé hasta qué punto eso también sería importante, ¿no? Que implica como una evidenciación, ¿no? De que la obra de arte va más allá de lo estar a la mano, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no quiero pues extenderme más, pero bueno, son algunas inquietudes como en ese sentido. Bien, y le damos la palabra a Luis Carlos Ramírez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, saludos, soy de Perú, estudio filosofía acá en Perú, y tenía unas, bueno, más que dudas, unas curiosidades para entender un poco más, tal vez, y ver este tema de, entiendo que bueno, José Pedro, que lo sigo gracias a su canal también, y es por eso que llegué acá, es muy experto en Heidegger, y tengo mis curiosidades un poco en su filosofía, porque por lo que mencionaba, le veo bastantes, no sé si similitudes, pero como que concordancias en cuanto al menos al hecho de cómo se relaciona o cómo expresa su filosofía con filósofos como Aristóteles, ¿no? En la perspectiva de que, si bien le da un giro, por ejemplo, el tema de la existencia y lo aborda mejor, creo yo, porque podemos ver en Aristóteles que en su filosofía simplemente menciona y hace una descripción de la realidad, no llega a abarcar tanto el tema de la existencia, simplemente el tema de las esencias como tal, las categorías del ser. Y también otra curiosidad que se me venía a la mente cuando estaba, bueno, escuchando al doctor, era en la división ontológica, por ejemplo, también se me hace un poco un recuerdo también justamente el tema de Aristóteles y más que nada de la problemática de la medioevo sobre los universales, que se daba con esto justamente de que el ser no es el ente porque es los predicables y no sé qué, la especie, el género, que en última instancia no son el ente porque el ente como individuo es algo más real que todo lo que podemos decir del ser, que es como un poco como lo que ya mencionó acá el doctor sobre Heidegger, ¿no? Bueno, esas eran más que nada mis curiosidades. Gracias. Ya, perfecto. Muchísimas gracias por las preguntas. A ver, voy a ir en orden. Lo primero, acerca de trascendencia e inmanencia. A ver, Heidegger tiene una frase en Ser y Tiempo que yo encuentro que es bien ilustrativa, porque él tiene, a veces le mete así como unas frases medias poéticas que a mí me encantan. Por ejemplo, él dice, el mundo es aquello en lo cual el existir, en todo ir, no puede hacer sino regresar. Yo lo encuentro espectacular. En el sentido de que es algo tan sencillo como decir que uno no puede salirse de su mundo, ¿no es cierto? Pero es una forma tan bonita de decirlo. El tema es que en Heidegger hay algo así como una inmanencia, ¿ya? Pero no es una inmanencia de la experiencia propiamente dicha, sino que son las condiciones de posibilidad, ¿ya? En el sentido de que es muy claro que en Heidegger que la existencia está siempre fuera de sí misma y está tan fuera de sí misma que ese fuera, ¿ya? O sea, el estar comprendiendo lo otro, ¿ya? Es el único dentro que tenemos, ¿ya? Y él lo dice así textualmente, ¿ya? Ese fuera del mundo es el único dentro que tiene la existencia. O sea, yo nunca puedo meterme en mí mismo así como un caracol, ¿ya? Eso hay que olvidarlo. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en lo que Heidegger llama la autenticidad, ¿ya? Se revelan las estructuras posibilitantes de todo el despliegue de la existencia, ¿ya? Que en este caso sería, por ejemplo, la finitud, ¿ya? En el sentido de que, por ejemplo, lo que Heidegger llama el ser para la muerte, que uno tiene que entender como la mortalidad, ¿ya? Es la proyección, pero entendida de forma finita, ¿ya?
Lo mismo con la angustia, es encontrarse finito. Lo mismo con la conciencia, que es un habla finita, y así, en el sentido de que esa finitud, ¿ya? Muestra que hay, por decirlo así, un núcleo de proyección de posibilidades, que es lo que Heidegger llama el desde dónde, ¿ya? El desde dónde que constituye el sí mismo, ¿ya? Que, por decirlo así, está en la oscuridad. Yo solamente puedo experimentarlo como el desde dónde soy, ¿ya? Pero nunca puedo ser eso propiamente tal, por decirlo así, ¿ya? Entonces, claro, hay algo así como una inmanencia, pero nunca es una inmanencia como lo que uno podría entender en Kant, por ejemplo, como una esfera pura de comprensión, algo así. Eso, de hecho, para Heidegger, la misma ontología, que de hecho la ontología se construye formalmente, es una formalización de una descripción. De todas formas, la ontología siempre tiene una base óntica y por lo tanto nunca puede ser pura, ¿ya? O sea, a ese nivel. O sea, la pureza, el test de la pureza, nunca lo pasa la experiencia humana en Heidegger, ¿ya? Respecto a la diferencia de categorías y existenciarios, eso es interesante en el sentido de que, claro, las categorías, o sea, lo que Heidegger llama categorías o ser categorial, ¿ya? Es lo que aquí yo expuse como horizontes, ¿ya? Que claro, está, ahí yo lo escribí como disponibilidad y realidad, disponibilidad de lo útil y realidad del objeto, que es lo que usted llamó Zuhandenheit y Vorhandenheit. Y claro, eso se diferencia de los existenciales o existenciarios en el sentido de que los existenciarios son también, por decirlo así, categorías en el sentido de que son modos de ser, pero no referidas a entes no humanos o a entes no existenciales, sino que son exclusivas de la existencia humana, ¿ya? Del Dasein, ¿ya? La existencia humana entendida como ser en el mundo. Las estructuras con las que uno puede describir que se posibilita la existencia, que serían el comprender, el encontrarse, ¿no es cierto?, la proyección, la afectividad, la articulación, ¿ya? La bidimensionalidad, ya que Heidegger las llama el comprender, el encontrarse, el habla y la caída, ¿ya? Son existenciales, son existenciarios, porque son respuestas a la pregunta ¿cómo es la existencia humana? ¿Ya? Siempre teniendo en cuenta que Heidegger tiene desde el principio, pone como planteamiento que la esencia de la existencia radica en su existencia, ¿ya? Y eso quiere decir, la esencia es su existencia en el ser humano. Eso quiere decir, dicho muy sencillamente, que lo que es el ser humano se responde a través de la pregunta ¿cómo es el ser humano? ¿Ya? ¿Y cómo es? Es comprensivo, está situado, es articulante, es bidimensional, ¿ya? Es un mundo, ¿ya? Entonces, claro, y bueno, respecto al eso por un lado, la otra cuestión, el primado de la Zuhandenheit frente a la Vorhandenheit, claro, o sea, eso es bien complicado porque Heidegger hace, esto aquí ya nos vamos a ir como en una cosa filológica, pero voy a tratar de ser lo más sencillo posible al explicar esto. Heidegger, la palabra Vorhandenheit, que es lo que siempre se ha traducido como ser ante los ojos por Gauss, o ser enfrente, o ser frente a la mano, ¿ya? No sé cómo es, en Rivera, que es muy textual, eso en verdad es una palabra inventada, ¿ya? Igual que Zuhandenheit, son neologismos de Heidegger, ¿ya? La palabra alemana real es Vorhandensein, ¿ya? Que significa existencia. Así cuando uno habla de la mera existencia, el tener lugar de algo, ¿ya? Uno dice esto es vorhanden, eso significa que existe. O uno dice, das Vorhandensein, eso es que existe, ¿no es cierto?
Y este es un gran problema para poder traducir a Heidegger, porque en alemán hay muchas palabras para decir existencia, y en español hay una nomás. En alemán uno tiene Existenz, fácil, ¿no es cierto? Pero después tenéis Dasein, está Bestand, está Vorhandensein, ¿ya? Por lo menos esas 4. Y Heidegger, que es muy maldito, las pone todas, básicamente en la misma página, ¿ya? Entonces ahí el pobre traductor llora sangre al tratar de trabajar, ¿ya? Entonces, claro, nacen estos conceptos como ser ante los ojos, etcétera, ¿ya? El tema es que cuando Heidegger hace un juego entre este Vorhandensein y él inventa una palabra que es Vorhandenheit, ¿ya? Todas las palabras en alemán que terminan en heit es lo mismo que en español que terminen en dat, es un sustantivo abstracto, ¿ya? Entonces es como si Heidegger hubiese inventado una palabra como existentidad, ¿ya? O realidad, y él hubiera puesto como realidad, ¿ya? Y eso es porque él no, cuando habla de Vorhandenheit, está hablando de cómo de ese carácter que tiene esa cosa para nosotros, y no de la cosa propiamente tal, ¿ya? Y eso de verdad que es una dificultad muy, muy grande con el tema filológico por eso, ¿ya? Yo lo voy a dejar hasta ahí nomás porque creo que aquí me fui en una cosa muy difícil, así que voy a dejar ese tema hasta por ahí nomás, da para otra conferencia eso. Y bueno, y finalmente el tema con los universales, sí, ese claramente es un problema en el sentido de que como expliqué cuando empecé la conferencia, el realismo nace básicamente con una adquisición, con una recepción de tesis platónicas en estas teorías medievales, muchas de ellas muy aristotélicas. Entonces se empieza ahí a formar una cosa como un híbrido, ¿ya? Que es difícil yo por lo menos, y yo creo que a estas alturas poca gente realmente toma al pie de la letra, ¿ya? En el sentido de que, claro, los universales, cuando uno dice, ¿qué son los universales? Son los predicados máximos, ¿ya? O sea, las categorías en el sentido aristotélico. Por ejemplo, el lugar, ¿no es cierto? O la cualidad, la bondad, el ser propiamente dicho, o lo que sea. La pregunta es, ¿son o no son? Porque son los atributos que le predicamos a las cosas, ¿ya? Ahora, ellos mismos, ¿existen o no? ¿Ya? La cuestión es que uno de las, o sea, de hecho, la teoría que primó es la realista, ¿ya? Que predica básicamente que sí, que existen, ¿ya? Que hoy nosotros, desde nuestra concepción del mundo, diríamos, ¿pero cómo? O sea, no cómo si existen o no, sino que cómo se puede llamar realista una teoría que Who the afirme fuck's eso. Arturo, my nigga? The fuck? Who the fuck is this nigga, bro? Dan Molina, póngale en silencio. Ahí. Perdón, profesor, qué pena. Ahí estoy. Y bueno, la cuestión es eso, que el problema con el concepto de realismo es ese, que en general tiene muchas distintas acepciones y no son coherentes unas con otras, ¿ya? Y de hecho, el problema es ese, que en verdad el problema es el de la realidad, ¿ya? Y tanto realismo como idealismo son teorías acerca de la realidad, ¿ya? Entonces, cuando una de las dos teorías se llama realismo, uno como que parte pensando que ya la discusión está ganada, ¿ya? Porque es como si esta es la teoría que defiende la realidad y la otra no. De hecho, hasta el día de hoy, cuando tú le quieres decir a alguien que por favor no hable cosas que se inventa solo, uno dice, oye, seamos realistas, ¿ya? Que es como sinónimo de decir la verdad, ser realista, ¿ya? Mientras que ser idealista es alguien que anda como en el cielo, ¿ya? Es como que no, lo que dice de por sí no es verdad, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas hay que aclararlas mucho, y
y la confusión se da, sobre todo, porque los términos no son para nada claros, yo creo que están pésimamente elegidos, ¿ya? Y ese es un desacierto de la historia de la filosofía que ahora a nosotros nos toca hacernos cargo. O sea, y yo creo que ese es el problema también con el que Heidegger está peleando, o sea, que en verdad son pésimos conceptos para poder pensar, partir de la etiqueta de realista o de idealista, ¿ya? Porque de una u otra forma cierran la discusión y cierran el análisis. Muy bien, gracias. Vamos a ver si hacemos otra ronda. Kevin, yo creo que hay preguntas por Facebook. No sé si puedas leernos alguna. Sí, Camilo, claro, profe. bueno, entonces nos lees una pregunta, luego Camilo, y no sé si para este segundo bloque alguien quiere hacer otra pregunta. Parece que no. Entonces, si nadie quiere hacer otra pregunta, alguien parece que está hablando. Bueno, si nadie quiere hacer otra pregunta, yo aprovecho para hacer una pregunta. Bueno, no una pregunta, sino que ahorita que, bueno, y voy a hacer una confesión, pregunta-confesión. Cuando yo estaba armando mi proyecto para presentar el doctorado, trabajando Sartre y Heidegger, me encontré con uno de sus videos, así fue como conocía el canal El Fuego de Prometeo, que es el canal del profesor, que a propósito yo lo puse ahí por si alguno quiere seguirlo. Y hablaba de esto de la esencia, ¿cómo es? La existencia del ser, como la esencia del... Ay, Dios mío. Respecto al ser humano, su esencia es su existencia. Exacto. Y en ese tiempo, pues yo la confundía con la existencia precede la esencia de Sartre, que son dos formas distintas. Y bueno, a partir de la aclaración que me hizo respondiendo una pregunta, yo ya ahí la cogí ser y tiempo, y bueno, me quedó algo bien, bien chévere. Pero ahora que lo decían, me parece muy, muy pertinente recordarlo, porque ahí se diferencia creería yo, y aparece en Carta a un Humanismo, el propósito, ¿no? de Heidegger en cuanto a su filosofía. Entonces quería hacer ese comentario y bueno, ya Kevin puede leer la pregunta de Facebook. No, profesor, por ahora no hay preguntas en el en vivo. Ah, ok. Entonces, Camilo, haz la pregunta, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias a usted, profesor Cardoso, por este espacio y al profesor ponente por brindarnos su conocimiento. Eh, bueno, yo quería hacer un comentario, no es una pregunta, y es, hubo algo con lo que no estoy de acuerdo y me gustaría comentar a ver qué piensa el profesor, y es al comienzo de la conferencia cuando diferenciaba entre realismo e idealismo. eh, Usted mencionó que el positivismo tiene un nuevo nombre, ¿no? Como que ahora aparece con el nombre de cientificismo. Y esto me gustaría hacer una breve aclaración. Y es que eh, el positivismo no es lo mismo que el cientificismo. El positivismo es una corriente filosófica que está en desuso, o sea que ya agotó todas sus posibilidades de vigencia, ¿no? Como de mantenerse hoy en día vigente, por ser primero fenomenistas, porque creían que todo lo que pasaba en la naturaleza eran fenómenos y la ciencia se encargaba de describirlo. En cambio, el cientificismo lo que propone es que no son fenómenos y no vamos a hacer una descripción fenoménica de ellos. Lo que podemos hacer es una explicación parcial. Ahora, el positivismo lo reducía todo a la experiencia. Por lo tanto, su empirismo era extremista y no dejaba espacio para la metafísica. El cientificismo, es decir, el realismo científico, lo que propone es que sí se puede hablar de metafísica, de una metafísica científica, y esto a los positivistas les cae como un baldazo de agua fría. Por lo tanto, bueno, y muchas otras cosas más que hoy en día se rechazan de la noción de ciencia de los positivistas.
pero me alargaría lo que resta de la conferencia hablando, pero es solo eso, como que, no sé, no pienso que sea correcto afirmar que el nuevo nombre del positivismo es el cientificismo. Entonces, eso. Bueno, y para terminar esta ronda, hay una pregunta que no sé si tenga respuesta, que está en el chat, y dice, ¿por qué es tan difícil entender a Heidegger? De Dan Molina. Y hagamos otra por si esa no tiene respuesta, que es de Roan San, y dice, el ser del ente puede ser una coseidad o su utilidad, o en el origen de la obra del arte, el ente puede ser obra. Hay otros modos de ser de los entes diferentes a estos tres, cosa, útil, obra, en la filosofía de Heidegger, o deja la posibilidad de los antes hacer un otro. Ya, buenísimo. A ver, voy a ir brevemente pasando por cada una. La primera, el comentario acerca de Sartre me parece muy apropiado. A mí la verdad es que se me olvidó mencionar eso ahora. Pero claro, o sea, cuando Sartre dice que la esencia, o sea, que la existencia precede a la esencia, de una u otra forma, lo que está queriendo decir es que uno se construye a sí mismo a través del modo en el que uno vive, ¿ya? Por decirlo así. Mientras que en Heidegger no tiene que ver con el modo en el que uno vive, ni con las decisiones que toma, ni nada de eso, sino que tiene que ver con una cuestión totalmente ontológica, en el sentido de que cómo puedo yo definir, ¿no es cierto?, qué es el hombre, qué es el ser humano, ¿ya? Y ahí lo que él dice es, respondiendo a la pregunta, ¿cómo es él? De eso se trata. O sea que los existenciales no responden a qué es el ser humano, sino que responden a cómo es, cómo se despliega la existencia. Esa es la gran distinción, y a mí me parece que es sumamente importante, porque en palabras, si uno usara la terminología heideggeriana para explicar esto, uno tendría que decir que la exposición de Sartre en este sentido es de un orden óntico, ¿ya? O sea, se refiere al ser humano como ente, ¿ya? Mientras que la de Heidegger es de orden ontológico, en el sentido de que no se refiere al ser humano como ente, sino que a una determinación de su ser, ¿ya? Después, pasando a la otra pregunta, yo estoy de acuerdo con lo que planteaba nuestro amigo crítico, con lo único que en el sentido de que, claro, el realismo científico sí da un paso a el problema metafísico, ¿no es cierto?, que uno puede ver, por ejemplo, en Quine, acerca de toda la reflexión de los compromisos ontológicos, etcétera, y todo el debate que había en el siglo XX entre realismo científico y antirrealismo, que me parece interesantísimo. Pero eso es porque ahí tiene un problema nuestro amigo, que está confundiendo cientificismo con realismo científico, son cosas totalmente distintas. Cuando yo digo que el positivismo hoy muta en cientificismo, no digo por ningún motivo que el cientificismo es realismo científico. De hecho, son dos cosas distintas. De hecho, en esta misma exposición, si ustedes revisan el video, van a ver que yo dije que el realismo científico es un tipo de idealismo, ¿ya? Porque el cientificismo, lejos de postular que cabe posibilidad para una reflexión filosófica, metafísica, del proceder científico o de las teorías científicas o de los objetos postulados por las teorías científicas, lo que postula es básicamente que el único modo de conocer es el científico. No hay nada, no hay conocimiento fuera de la ciencia. Ese es el punto, ¿ya? No, el realismo científico no es cientificista. En fin, ahí respondí el tiro. No es cientificista el realismo científico. El realismo científico, de hecho, es muy kantiano. Tiene muchas vertientes muy kantianas, sobre todo si usted ve, por ejemplo, teorías de Hilary Putnam, se va a dar cuenta.
hay teorías de mundo, de significatividad, etcétera, cosas que no significan nada para un cientificista. Así que ahí hay que ir con cuidado, porque esos distingos son muy, muy importantes en este caso, sobre todo si estamos hablando de estos conceptos que son tan resbalosos, ¿no es cierto?, que tienen tantas aristas. Y bueno, ¿por qué es tan difícil entender a Heidegger? Yo creo que esa respuesta, al contrario de lo que pensaba el profesor Cardoso, yo creo que esa respuesta es más o menos sencilla, y es por el vocabulario, ¿ya? O sea, el problema de Heidegger, a ver, problema y virtud a la vez, es que él está peleando con una tradición, ¿ya? Y él no quiere que lo encasillen en esa tradición. Él lo que dijo es, voy a generar una nueva interpretación del ser humano y de su modo de conocerse y conocer las demás cosas, y no quiero que la gente confunda lo que voy a decir con cosas que se han dicho antes, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer de partida es usar otros términos, porque en vez de decir, por ejemplo, sujeto, pero por sujeto voy a entender otra cosa, ¿ya? En vez de eso, directamente digo otra cosa, y digo, ¿qué? Existencia, ¿ya? En vez de decir existencia de las cosas, ¿ya? O vida, en vez de decir vida, voy a decir existir. En vez de decir cosa, ¿ya? Voy a decir ente, ¿ya? En vez de decir mera existencia de algo, ¿no es cierto? Voy a decir ser ante los ojos o Vorhandenheit, y así. Entonces, lo que hace es intentar generar esta nueva teoría con nuevos conceptos, ¿ya? Que uno puede rastrear, que sí se vinculan con cosas de la tradición, ¿ya? Pero lo que intenta él es desmarcarse de esa forma. Entonces, el problema es que cuando uno empieza, esto tiene dos problemas muy grandes. El primer problema es para entrar. Cuando uno entra a Heidegger, va recién entrando, uno encuentra un montón de conceptos, ¿ya? Que no le significan nada. Y uno dice, no, este tipo o me está tratando de engañar o no sé, pero uno no puede seguirlo, ¿ya? Pero por otro lado, ya, claro, es el primer problema. Después uno se acostumbra a esta cuestión y le entiende todo. Uno va entendiendo, oye, mira, esto significa tal cosa, esto significa esta otra, y va perfectamente entendiendo todo para adelante. Pero el segundo problema es que después, una vez que uno ya lo entendió, después salir de Heidegger y hablar con otros seres humanos que no han leído a Heidegger, ¿ya? Eso es muy difícil de nuevo, porque uno quiere explicarle Heidegger, que ese es el desafío al que yo me enfrento ahora, explicar Heidegger, pero como decía antiguamente, en cristiano, ¿ya? O sea, que me entiendan lo que quiero decir, ¿ya? Y eso es muy, muy difícil, ¿ya? Porque uno corre también el riesgo de que al traducir a Heidegger ahora, de nuevo, a conceptos que todos entiendan, de nuevo, la gente lo confunda con cosas que han escuchado antes que son de la tradición. Entonces, empiezan a entender a Heidegger en la clave del sujeto, empiezan a entender lo ente en la clave del objeto, y de nuevo, Y, o sea, yo les digo que esto es muy común, o sea, yo he leído un montón de papers publicados en los que se equipara al existir con el sujeto, o sea, así nomás. Y se describe la teoría de ser y tiempo como si fuera, no sé, el idealismo trascendental de Kant, así, escrito con otras palabras, ¿no? Y no, ¿ya? Entonces ahí, eso es muy difícil, y por eso es que Heidegger es tan difícil. O sea, yo tengo clarísimo que es por eso. Eso, básicamente. Y la última pregunta acerca del ser del ente. Oye, esa ya se me olvidó. ¿Cómo era? Sí, la dicen. El ser del ente puede ser en su coseidad o su utilidad, o en el origen de la obra del arte, el ente puede ser obra. Hay otros modos de ser de los entes diferentes a estos tres: cosa, útil, obra, en la Sí, filosofía claro. de Heidegger.
Sí, claro, en Heidegger constantemente repite siempre los que yo puse ahí en la lista. Está la utilidad, ¿no es cierto? El ser útil, está el ser cosa, ser objeto, está el ser obra, que está después de Ser y Tiempo en el origen de la obra de arte, pero también está la vida, ¿ya?, de la naturaleza, y está también la consistencia de los números, ¿ya? Y también está la coexistencia de los otros, ¿ya? Que ese también es un horizonte. Yo comprendo a los demás existentes, ¿ya?, como coexistentes. Entonces, en verdad, es en verdad mucho, son muchos el ser del ente es muy, muy variado, por decirlo así, muta, dependiendo de qué es lo que, ¿no es cierto?, se constituya y cómo, y también de la actitud con la que uno lo enfrenta. O sea, la actitud aquí también es importante. Eso. Bueno, se nos ha ido tiempo, hay muchas más preguntas, pero bueno, yo sé que la diferencia con Chile ya debe ser bien tarde por allá y ya el profesor tiene que descansar. De todas maneras, muchas gracias, profe. Esperemos en una otra oportunidad volver a tenerlo, ya sea virtual, ya sea que venga y nos visite aquí a Colombia, Barranquilla. Y nada, quedamos todos muy contentos. Espero que todos los que lo han escuchado sigan su canal, también sigan nuestro canal para que vean los próximos eventos. Yo por ahí dejé el link a todas las personas de otros países. Gracias por asistir. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Sí, yo quiero agradecer la invitación, de verdad ha sido un gusto. Les agradezco también a todos las preguntas, todo su interés y también la gran asistencia que tuvimos. En un momento yo vi que esto tenía como 5 páginas. De verdad que encuentro espectacular, así que les agradezco muchísimo la paciencia también, porque yo sé que esta cosa no fue fácil, pero el haber durado tanto lo encuentro espectacular. Y así que muchas gracias y cuenten conmigo para cualquier otra cosa en el futuro. Ha sido realmente un gusto. Nada, profe. Feliz noche. También agradecer a nuestros amigos de la UNAM que nos brindaron el espacio virtual y bueno, hasta luego y nos estamos viendo. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Profe, muchas gracias, muy buena clase. Hasta la próxima. Muchas gracias, profe.